Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yerenliney Gómez Ariza, licenciada en Pedagogía Infantil y actualmente estudiante de la Universidad Iberoamericana en Maestría en Educación. Hoy realizaremos un podcast explorando la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Bienvenidos a este nuevo espacio de reflexión sobre la educación y su historia en Latinoamérica. Hoy vamos a adentrarnos en un tema clave para comprender cómo han evolucionado los sistemas educativos en nuestra región, las bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica a partir del trabajo de Gabriela Ochebán. A lo largo de este episodio exploraremos qué significa estudiar la educación desde una perspectiva comparada, por qué es importante el contexto iberoamericano y cuáles son los principales aportes de este enfoque para entender nuestro presente educativo. ¿Qué es la historia comparada en la educación? Hay que realizarnos esa pregunta. Para comenzar, pensemos en una pregunta sencilla. ¿Por qué comparar sistemas educativos? La historia comparada de la educación es un campo que analiza las similitudes y diferencias entre distintos sistemas educativos a lo largo del tiempo. No se trata solo de describir qué pasó en cada país, sino de identificar patrones, influencias, procesos comunes y particularidades. En el caso de Iberoamérica, este enfoque cobra especial relevancia, porque compartimos elementos históricos importantes: la colonización, la influencia europea, los procesos de independencia y la construcción de los estados nacionales. Sin embargo, también existen profundas diferencias en ritmos de desarrollo, políticas educativas y contextos sociales. El contexto iberoamericano. Ochebán plantea que Iberoamérica es una realidad homogénea, sino un espacio diverso, que sin embargo tiene raíces comunes. Entre esos elementos compartidos encontramos la herencia colonial española y portuguesa, la fuerte influencia de la Iglesia en la educación, procesos similares de construcción de sistemas educativos en el siglo XIX y reformas educativas en el siglo XX, orientadas a la modernización. Pero también hay diferencias importantes en estos aspectos, como el acceso a la educación, la relación entre educación y desigualdad social, las políticas públicas implementadas en cada país. Por eso, la comparación no busca igualar, sino comprender mejor esa diversidad. ¿Por qué es importante comparar? Nos realizamos esta pregunta. Uno de los aportes centrales del texto es que la comparación permite ir más allá de visiones aisladas o nacionales. Cuando estudiamos la educación solo desde un país, corremos el riesgo de pensar que sus procesos son únicos o inevitables, pero al comparar descubrimos que problemas similares han sido enfrentados en distintas maneras. Algunas soluciones han sido efectivas, otras no. Existen influencias mutuas entre sí, entre países. Esto nos ayuda a cuestionar supuestos y enriquecer el análisis educativo. Además, la comparación también permite identificar transferencias culturales y pedagógicas, es decir, cómo ideas, modelos educativos y reformas viajan de un país a otro. Desafíos de la historia comparada. Sin embargo, Ochebán también advierte que hacer historia comparada no es sencillo. Existen desafíos importantes. Evitar generalizaciones excesivas. No todos los países agruparse sin matices.
Cada contexto tiene sus particularidades. Problemas de fuentes históricas. No todos los países cuentan con la misma disponibilidad o calidad de educación. Diferencias conceptuales. Conceptos como educación pública, alfabetización o sistemas educativos pueden significar cosas distintas según el contexto. Riesgos de eurocentrismo. Durante mucho tiempo los modelos europeos se consideraron el referente principal. La historia comparada actual busca superar esta visión y valorar las experiencias locales. Génesis de los sistemas educativos americanos, es decir, cómo comenzaron los sistemas educativos iberoamericanos. Otros aspectos claves del texto es el análisis del origen de los sistemas educativos en la región. En general, estos sistemas comienzan a consolidar en el siglo XIX, en el contexto de la formación de los estados nacionales. En ese momento, la educación se convierte en una herramienta fundamental para construir identidad nacional, formar ciudadanos, integrar territorios diversos. Sin embargo, estos sistemas nacen con limitaciones importantes: cobertura reducida, exclusión de sectores populares e indígenas, desigualdades entre zonas urbanas y rurales. La comparación nos permite ver cómo estos problemas se repiten en distintos países, aunque con intensidades diferentes. Influencias y transferencias educativas. Un punto muy interesante del análisis es cómo los sistemas educativos iberoamericanos no se desarrollan de forma aislada. Existen múltiples influencias externas, especialmente de Europa y posteriormente en los Estados Unidos. Por ejemplo, modelos pedagógicos europeos, reformas inspiradas en sistemas extranjeros, circulación de ideas a través de intelectuales y educadores. Pero Ochsenbach subraya que estas influencias no se adoptan de manera mecánica. Cada país lo adapta según sus necesidades y contextos. Esto da lugar a procesos híbridos donde lo externo y lo local se combinan. La educación y la desigualdad, otro punto muy importante a reflexionar. Este es un tema muy transversal en la historia educativa de Iberoamérica, es la desigualdad, que aún seguimos luchando con ella. Aunque los sistemas educativos se expanden en el tiempo, no todos los grupos sociales acceden en igualdad de condiciones. La historia comparada permite observar cómo algunos países lograron avances más rápidos en cobertura. Otros mantuvieron fuertes brechas sociales. Las políticas educativas influyeron en la reducción o reproducción de desigualdades. Este análisis es clave para entender por qué aún hoy, en la actualidad, la educación sigue siendo un campo de tensiones sociales. Aportes del enfoque en comparación de hoy. Finalmente, el texto, que la historia comparada no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta útil para el presente. Entre sus principales aportes están: comprender mejor los problemas actuales de la educación, evitar repetir errores del pasado, identificar experiencias exitosas en otros contextos, promover una visión más crítica y reflexiva en un mundo globalizado, donde las políticas educativas circulan rápidamente. Este enfoque resulta más relevante que nunca. Y para finalizar, podemos reflexionar, decir que el trabajo de Ochsenbach nos invita a mirar la educación desde una perspectiva más amplia.
No se trata solo de conocer la historia de un país, sino de entender cómo esa historia se conecta con otras. La educación en Iberoamérica es el resultado de procesos compartidos, influencias cruzadas y decisiones políticas que han marcado el rumbo de nuestras sociedades. Comparar no es solo observar diferencias ni decir quién es mejor, sino construir conocimientos más profundos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Si te interesan estos temas, te invitamos a seguir explorando, cuestionando y reflexionando sobre el papel de la educación en nuestras sociedades. Hasta la próxima.